Bueno, sí, ok. Va para terminar esa etapa ya que tú me digas. Sí, También puse como adicional el desarrollo de las primeras escrituras. En ese tiempo, pues fue lo primero que se empezó a enseñar por medio de la escritura. Encontré cuatro formas, sí, formas se puede decir, que es la, ¿cómo se llama? Uniforme, sí, la pictograma, la jeroglífica y la alfabeto fenicio. sí, Lo tomé en cuenta como importante porque pues empezó la escritura. Bueno, sí, enseñarse por medio de escritura y lo usaba mucho con imágenes y con objetos, sí. figuras. Cuneiforme, cunei significa uña. Entonces, las letras, si por ahí revisas algunas imágenes al respecto de la escritura cuneiforme, te vas a dar cuenta que esas letras, por decirlo así, tienen forma de uña, por eso cuneiforme. Ujú. Picto, pues lo puedes tomar como imagen, que era lo que estabas ahorita comentando. Bueno, mm, sí es cierto que delimitamos el conocimiento, en este caso de la educación, la filosofía, hay que delimitarla en Grecia, este, porque mm, la ciencia y la cultura en la que vivimos eh, tiene sus raíces en Grecia. Incluso ahora en Oriente, la ciencia que tenemos, las matemáticas, la física, la química, la biología, pues tiene sus raíces en Grecia, es decir, la ciencia que se hace aquí se hace en China, ¿no? Mm, Sí, Recordemos que la filosofía, pues una de las definiciones que tenemos es precisamente como madre de todas las ciencias. Ahora, en este sentido, escuelas registradas en Grecia, espacios de educación, unos de los que yo en lo personal enfatizo mucho es en filósofos presocráticos que se llaman pitagóricos. No son tan desconocidos porque ya desde la primaria nos hablan del teorema de Pitágoras sí, y sí. es muy interesante la idea de educación que tienen porque abarcan las dos grandes columnas del saber. Las ciencias porque son matemáticos, de ahí que hablemos en matemáticas del teorema de Sí, Pitágoras, sí, decíamos. sí, sí, sí. Y por el otro lado, ellos son sensibles al arte porque son músicos. Entonces podemos encontrar muchas imágenes que nos refieren a ellos y pues con arpegios, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ellos hacen una simbiosis, una relación entre el saber exacto de las matemáticas y el saber que te da la armonía de la música. A esa escuela pitagórica, a esa liga, por ahí muchos la presentan como una liga, eran una especie de, diríamos, en lenguaje cristiano, ellos vivían en algo así como monasterios y paréntesis, mucho del modo de vida monástica y luego conventual de la Iglesia Católica, pues tiene mucho, de algún modo tiene esa influencia, ¿no? Entonces ahí se cultiva la ciencia y se cultiva el arte. Platón eh, fue pitagórico, Platón tiene mucho de ellos.
Pero antes de Platón, pues hay que hablar del maestro de él, que es Sócrates. Y con Sócrates tenemos el primer método de conocimiento que le va a llamar mayéutica. Esa palabra mayéutica, pues significa en griego hacer parir, porque pues lo que tenemos en la tradición de la figura de Sócrates es que es hijo de una partera. Y él decía, yo también quiero ser partero, no de bebés, sino de ideas. Entonces, el método consiste, y esto es necesario incluso que se actualice. Abro otro paréntesis. Yo les digo a mis alumnos que en las humanidades y particularmente la filosofía no es como otras ciencias en donde no se necesita la historia. Yo he formulado esta idea de que un pensador viejo siempre es actual y un pensador actual siempre es viejo. Esto es muy importante. Las raíces de la educación moderna y contemporánea necesariamente están en los griegos y en la educación medieval. Y eso es lo que les da la capacidad de eh, tener actualidad, tener vigencia. Entonces, es necesaria la actitud mayéutica, que consiste en saber dirigir al interlocutor mediante preguntas, porque Sócrates, más que un maestro de respuestas, era un maestro de preguntas, para que el alumno, para que el discípulo, el interlocutor llegue a la verdad. Y es uno de los grandes retos del educador. A veces se vicia esta actividad, o incluso se puede decir método, que se llama el cuestionario, porque pierde de vista pues esa, como vamos a decir, esa meta, ¿no? De dirigir para no dar respuestas, sino hacer que el otro llegue a la verdad. Y es el primer método de conocimiento, literalmente se puede apreciar así. Y la capacidad de indagar, cuestionar, hacer pensar, en la medida en que es, sigue siendo el recurso, pues en esa medida es vigente, sigue siendo vigente Sócrates. A la mayéutica la va a formalizar más el discípulo más importante de Sócrates, que es Platón. Eh, a él le va a llamar dialéctica. La palabra se puede traducir como diálogo. Sigue el diálogo, claro que ahora de un modo más formalizado. Las obras de Platón, por eso se llaman así, y lo que tenemos ahí son ejemplos de diálogo en los cuales estamos buscando la verdad. Y es muy importante el diálogo clásico griego que viene desde Sócrates y Platón, porque tiene la característica de que es inclusivo. Es decir, no dialogamos para hacer quedar mal a alguien o a ver quién es el perdedor. Se dialoga para progresar en el conocimiento. La dialéctica de Platón, luego Aristóteles, que va a ser el alumno más importante de Platón, va a pasar a ser lógica, donde ya vamos a tener formalmente la ciencia del diálogo con la lógica, que es la ciencia del logos. Logos en griego, una de tantas acepciones de esa palabra,
significa pensamiento y uno de los principios de la lógica es ese, que el pensamiento causa el lenguaje. Entonces, em, en griego, las obras de lógica, los tratados de lógica de Aristóteles se llama órganon. La palabra se puede traducir como instrumento. O sea, la lógica es el instrumento del pensamiento. Ahora se habla mucho de metodología, de la investigación, y yo no entiendo cómo pueda asumirse la metodología de la investigación sin lógica. El método es la aplicación de la lógica a un determinado saber. Por eso la lógica, entre otras cosas, es importante la formación en lógica en la educación. Y bueno, allí ellos, hay quienes por eso los presentan a Sócrates, Platón y Aristóteles como los padres de la ética y en ese sentido son los padres de la educación. Dan los elementos más elementales para saber pensar, dialogar y por eso buscar el conocimiento. Em, Platón decía que él pues había convivido, ¿verdad?, con los pitagóricos y eh, casi siempre es al que se le pone como la primer, vamos a decir, escuela en nuestra cultura grecolatina, porque la escuela de Platón se llama la academia y ahí está la presencia de los pitagóricos en la academia, porque ahí se cultivaba la música, obviamente la filosofía. Y había un letrero para entrar en la entrada de la academia donde vamos a decir que ese era como el examen que había que pasar. Nadie entre aquí si no sabe geometría, si no sabe matemáticas. Ahí está la influencia de los pitagóricos en Platón. Como todavía no tenemos lógica, pues las matemáticas ya hacen esa función de la lógica. Yo, ahora que a partir de Aristóteles tenemos lógica, pues yo veo a la lógica como, insisto, la ciencia del pensamiento, como la parte, las matemáticas serían como la parte exacta de la lógica, ¿no? Ahora que ya tenemos desde Aristóteles la lógica. Entonces, pues ahí hay formación gramatical, se sigue cultivando lo que cultivaban los pitagóricos y todos los filósofos anteriores a Sócrates son los primeros físicos cosmólogos. Entonces la astronomía se sigue cultivando en la academia. Son dos grandes etapas de la filosofía griega, la presocrática y que busca el conocimiento del cosmos. Y ese trabajo, ¿verdad? No va a dejar de seguirse cultivando. Y luego Aristóteles va a abrir el Liceo, así se llama la escuela de Aristóteles. Y ahí los alumnos, ¿verdad? Van a apodarlos a los alumnos de Aristóteles, este, los van a llamar peripatéticos, porque ellos los veían dando vueltas este, en los patios de la academia, ¿no? Em,
perdón, del liceo. Y bueno, pues ahí surge la escuela peripatética, ¿no? De los alumnos de Aristóteles. Ahora, en cuanto a lo que comentabas de la escritura, pues es importante, claro, revisar la historia, como por ahí estabas mencionando algunos rasgos, ¿no? Que comienza con eh, De la cuña, la cuña, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra. cuneiforme. Cuneiforme, o sea, cune y cuña, forme, forma, que tiene forma de uña. Sí, 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 vi las imágenes, incluso busqué imágenes. Sí, ahora, pero es importante entender que en toda la antigüedad y en toda la Edad Media y hasta que no se invente la imprenta con Gutenberg, no el conocimiento, la ciencia, la educación no dependen de el libro, de la tradición Ajá, escrita, dependen de la tradición oral. oral. Y por eso, pues digo, era muy difícil escribir. Ahora es tan fácil escribir que cualquier ignorante escribe. A eso le llamaban retórico, ¿ah? Bueno, ahorita Bueno, abriría un paréntesis al respecto, pero a lo que voy es a ver que se necesita ese espíritu, entender el espíritu de la tradición oral, porque en la antigüedad no depende el conocimiento de la tradición escrita, porque pues el modo más fácil ahora de eh, lanzar verdades a medias o como decimos ya propiamente a las mentiras, fake news, pues es mediante la escritura, ¿no? sí. Ahora, la filosofía clásica que empieza con Sócrates se va a dar en el contexto de un movimiento en Atenas al que le llaman sofística, los sofistas. Y ellos son los profesores de retórica que llegan a Atenas a enseñar a los jóvenes, pues eso, retórica, porque se quieren dedicar pues a los que deben de ser expertos en retórica, que es la política, ¿no? Los políticos. Los que hablan bla, 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 bla. Y efectivamente, de ahí viene la palabra sofisma, que es un argumento falso con apariencia de verdad, y en eso tienen que hacer los sofistas expertos a los jóvenes y la retórica va a tener como fin más la persuasión que la búsqueda de la verdad. Y por eso Sócrates, eh, finalmente los sofistas, ¿verdad? Por ahí le tienden un 4 y muere condenado a beber la cicuta, veneno, porque él pues se les oponía a los sofistas por hacer eso, ¿no? Ahora, la Edad Media se ha tildado de oscurantista y por eso la Ilustración, que es la última etapa de la modernidad y abarca todo el siglo XVIII, es como un modo de enfatizar que ahora sí vemos la luz. O sea, ver la luz es que ya nos dirige la ciencia, pero hay que decir cuál ciencia, la ciencia positiva, la ciencia matemática. Fuera del saber matemático, científico, no hay conocimiento válido. Y la palabra ilustración o iluminismo o edad de las luces, pues enfatizan la palabra luz que se opone a oscuridad
o la luz es lo que acaba con la oscuridad y por eso a veces con mucha ignorancia, por mucha ignorancia y pues alguno que otro, incluso por mala fe, aunque yo veo que es más ignorancia, se le tacha de eso a la Edad Media y a la educación medieval, a lo que ocurre en el contexto de la educación y la ciencia medieval. ¿Qué le faltó a la Edad Media? Pues le faltaron matemáticas. Pero en humanidades, primer cosa, hay que entender que todo el conocimiento griego se sigue desarrollando en la Edad Media. Entonces, en primer lugar, las universidades nacen en el contexto de la Edad Media y de la institución que tiene efectivamente todo el poder político, social, económico y viene desde la religión, que es la Iglesia Católica, y era el único cristianismo que había, el católico. Entonces, hay que ver de qué modo también y por qué llega sin prejuicios, eh, observar con objetividad de qué modo la iglesia también toca el poder político, pero eso lo podríamos dejar para otro momento. Lo importante es que siempre hay que tener en cuenta cuál es el tema central de la filosofía y por eso de la educación en cada momento. Los presocráticos griegos antes de Sócrates, ya lo dije, tenían toda su atención puesta en el cosmos, de qué se, de qué se constituyen las cosas, ¿no? Y allí nace la física, la filosofía nació siendo física química. Luego, a partir de Sócrates, el tema central es el ser humano, la ética, y por eso formalmente la educación. Por eso a Sócrates se le tiene como el padre de la educación. La Edad Media no me parece tan preciso decir que lo que buscaba era demostrar la existencia de Dios. Ese es un tema muy importante y necesario porque es un mundo teocéntrico, es decir, que Dios estaba en el centro de toda la educación, la cultura, etcétera. Hay un binomio que a veces no se le pone atención y ese es el tema central de la filosofía y la educación medieval. Fe y razón, religión y ciencia o fe y cultura, como quiera decírseles. Y hay otros binomios al respecto. Es decir, que no hay dos verdades. No es cierto que una sea la verdad de la ciencia y que otra sea la verdad de la religión. No es cierto que haya dos verdades. Hay una sola verdad, pero dos modos de ir hacia ella. O voy a usar la palabra de hoy, métodos. Uno es el método de las ciencias y otro es el método y el lenguaje propio de las humanidades y específicamente de la religión. En este caso del cristianismo, eh, que no, no se opone a la ciencia, al contrario, la necesita. Que si ha habido conflictos entre un científico y la religión, o al revés, porque también eso es evidente, Sí, sí, lo he que, visto en todas partes. hay conflicto entre el religioso y un científico, entre religión y ciencia, pues. Ujú, Es sí. que
o el científico ignora el modo de comprender su cosmovisión, los elementos filosóficos que le subyacen a la cosmovisión cristiana. Y si digo filosóficos es porque tienen carácter científico. Si no, sin la filosofía, la religión es simple mitología. Entonces, el científico se cierra a esa comprensión filosófica que le subyace al pensamiento cristiano, o al revés, el religioso no tiene cultura general en materia de ciencia, no tiene bien acreditado por lo menos el bachillerato. Entonces, en la Edad Media nacen las universidades, el instrumento donde el conocimiento se va a ir organizando son las sumas, que vienen a ser como los antecedentes de las enciclopedias. Y el método que se utiliza para ir ordenando el conocimiento es la dialéctica, es la lógica, que viene desde los griegos y ahí se sigue desarrollando. Entonces, ¿existe Dios? Quienes dicen que sí y por qué, quienes dicen que no y por qué, y ahí tenemos las dos síntesis, la tesis y la antítesis, porque es dialéctica, y la conclusión se da en razón de el diálogo y la inclusión para poder ir avanzando en el conocimiento. Grosso modo, así se hacen las sumas que eran los libros de los universitarios, a los cuales se les llamaba escolásticos. El escolástico era el universitario. Escola, escuela, vean también en inglés, school es la misma raíz. Entonces, eh, la escolástica pues es formalmente la universidad, el escolar pues. Y ahí tenemos esta palabra que aglutina lo relativo al contexto originario de la universidad en la Edad Media. Y de allí tenemos que leerlo desde las raíces precisamente, insisto, griegas. La dialéctica se sigue desarrollando. Igual la tradición oral es la que priva, ¿verdad? Insisto, la escritura hasta que haya imprenta. Se hablaba de universidades catedralicias porque las primeras universidades surgieron en las catedrales. La palabra Laterales, sí. cátedra originalmente significa silla y después pasa a significar enseñanza y de ahí la palabra catedrático. Te pones toga, birrete y estola cuando te gradúas porque pues, es el atuendo del magisterial del sacerdote, ¿no? Vamos a seminarios en una universidad, pues una palabra que acuña la iglesia en su momento, ¿verdad? Para los centros donde se forman los sacerdotes que tienen que estudiar filosofía y teología. Y así, claro, vamos a un simposio, decimos en la universidad. Esa palabra ya es muy platónica porque así se llama uno de los diálogos de Platón, el banquete, en griego es simposium. Entonces, la dialéctica es en lo que hay que centrar la atención en cuanto a la didáctica que existía, etcétera.